Mi nombre es Manuel Ramos y os doy la bienvenida a una nueva edición de Nuestros Fundamentos, un programa de Radio Libertad Constituyente que tiene el cometido de divulgar las ideas del movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, asociación liderada por don Antonio García Trevijano, cuyas obras empleamos en estos programas para apoyarnos y explicar las ideas de la democracia y la representación política. En mi caso, presento este espacio, este bloque dentro de Nuestros Fundamentos, basándome en un libro de los que ha publicado en estos últimos años, en los que ha publicado a lo largo de su vida don Antonio, que se titula Pasiones de servidumbre. Para mí es uno de los libros capitales de la obra de García Trevijano y precisamente no es de los libros más políticos. Junto con la teoría pura de la República y el discurso de la República, bueno, son los que más han asentado la teoría política de este pensador español. Sin embargo, en Pasiones de servidumbre escoge un camino diferente, bastante peculiar para el análisis político, muy estructurado, aunque basado en, como dice su título, en un tema tan subjetivo, sentimental como son las pasiones. Este libro viene, ya digo, dentro de la trayectoria de las publicaciones de este autor, con el precedente en 1994 del Discurso de la República, en el que plantea las bases de lo que ya venía diciendo décadas antes, sobre todo luchando ante la dictadura de Francisco Franco, y ya en el Discurso de la República lo plasma. En 1996 escribe el libro Frente a la gran mentira, en el que despliega lo que sería la teoría pura, que concretará desde luego en la teoría pura de la República que publicó ya en estos últimos años. En el 1998 publicó un libro sobre Donatello, un libro de estética, y este libro en concreto, de Pasiones de servidumbre, sale publicado, la primera edición, en el año 2000. Un año peculiar porque es el año en el que gana el PP las elecciones por mayoría absoluta además. Así que en plena euforia por esta mayoría, quizás el mejor momento de este régimen de partidos en el que vivimos, pues porque la economía y la euforia de votantes apoyaba pues la acción del gobierno, independientemente de que se había renunciado a todo principio defendido antes de las elecciones. Los votantes habían demostrado que aceptaban este régimen con una votación masiva y además refrendando la acción de un gobierno que realmente había renunciado a todos sus principios después de combatir a uno de los gobiernos más corruptos, si no el más corrupto, que fue el de Felipe González. Pues bien, ante esta perspectiva, don Antonio García Trevijano se plantea con este libro un ataque diferente a lo que es la explicación de los conceptos directamente políticos. Y este ataque, pues en palabras de Whitehead, el filósofo Whitehead, es una operación de pensamiento fuerte que consiste básicamente en cargas de caballería que en una batalla deben de ser estrictamente limitadas en número, requieren caballos de refresco y deben darse solo en los momentos decisivos. Es así como en principio deben de ser orientadas la estrategia de ataque dentro de la batalla del pensamiento, la batalla de las ideas, que es como se ha dicho muchas veces. Sin embargo, este libro no es precisamente un ataque directo, abierto a las ideas políticas. No es precisamente, de hecho, un libro sobre ideas políticas. Insisto, el título ya abre paso a un tema, a un debate que tiene que ver sobre las pasiones. Bien, y esta agresión política que tiene que ver efectivamente con este mundo del poder, pues realmente lo que fascina de esta aproximación y que vamos a ir viendo conforme desmenucemos todas estas pasiones que se nos van planteando delante, es un ataque al subsuelo emocional, al subsuelo, o sea, una intelectualización de las pasiones, de los sentimientos de los españoles y cómo esas pasiones son las que han movido las acciones del español después de que muriera Franco y sufriéramos esta venida, por así decirlo, de la partidocracia. Yo creo que deberíamos de comenzar, si vamos a empezar a hablar de este tema, de un concepto tan básico como es la pasión. ¿Qué es la pasión? Pues por adentrarnos desde un punto de vista etimológico, tenemos que decir que la pasión viene de la raíz latina patio, que significa sufrir, sentir. De ahí hemos heredado en el español o hemos conjugado y creado en el español palabras como paciente, paciencia, compasión, patíbulo, padecer. Viene también a través por calco de otra raíz griega, aunque no es el mismo origen, la raíz griega patos o pazos, que significa sufrir. Y de ahí tenemos palabras como patético, antipatía. Bien, lo que en principio tenemos en cuenta para poder definir la pasión es que es una actitud pasiva. Es decir, la pasión es algo que uno de alguna manera no ejerce voluntariamente
porque la ha decidido tener, sino que la hereda. Por tanto, también se dice que la sufre. La relación de la pasión y el sufrimiento es una relación eterna, puesto que al no ser el que ha generado esa pasión, sino que nos sobreviene, pues tenemos que tener claro que la pasión es un concepto pues, que no está dentro de nuestro control. En el origen es considerada también, por algunos pensadores que han reflexionado sobre este tema, como un desorden. Está asociado a esta idea y siempre está enfrentada la pasión con la razón. El sentimiento en contra de la razón que Santo Tomás dividía para poder escoger cuál es el camino recto. La pasión, por antonomasia, sabemos como concepto dentro del diccionario, es la pasión de Cristo y que es una pasión, en este caso, es un sufrimiento escogido por los demás, en el caso de ese concepto de pasión. Esta idea de la pasión del alma ha sido tratada por diferentes pensadores a lo largo de la historia, entre ellos Descartes, Spinoza, Hobbes. En concreto, Descartes es un pensador que ya veremos que tiene una orientación a este concepto de pasión desde un punto de vista mecanicista, ¿no? También toma en cuenta don Antonio los conceptos del filósofo francés Alain en sus artículos de prensa, así como las reflexiones de Augusto Comte en español, que trata los sentimientos positivos en la familia y en la sociedad. Las pasiones en las que se manifiestan todas y cada una de las acciones humanas han sido objeto de tratamiento en este libro, por eso es interesante, aplicado concretamente a lo que ha ocurrido en España, porque realmente la sensación que se tiene es que antes de Franco había una serie de valores y todos esos valores se han renunciado a ellos. Los valores de la lucha en contra del dictador y a favor de la libertad política se han abandonado y ha habido un cambio bastante drástico y visible en las costumbres morales. No se trata de reivindicar cualquier tiempo pasado, sino el constatar un hecho e intentar ver cuáles han sido las pasiones que han motivado esos hechos. Montesquieu nos advirtió ya de que si se quieren cambiar las costumbres y las maneras, nunca hay que hacerlo con las leyes, sobre todo cuando éstas se imponen de arriba abajo. Y, de hecho, la manera en la que se han cambiado las costumbres morales, las costumbres sociales, hemos visto que ha sido a través de leyes y que en esta sociedad, cuando se quieren cambiar algún tipo de comportamiento social, se hace un decreto ley o se hace una ley que es la que en teoría nos va a hacer comportarnos como el Estado quiere que nos comportemos. En este libro se han recogido las pasiones más notorias y que tienen una función política y que la cumplen, por tanto, al servicio del poder. Por eso no es un libro de política, pero va a ser un libro que nos va a servir para hacer un repaso de estas pasiones y su función dentro de la acción política. Con Santayana pensamos que poseer un ideal no significa usar de segunda mano fantasías políticas de unas utopías más o menos sistemáticas, sino adoptar una actitud moral consecuente sobre la cosa de este mundo, que coordine nuestros intereses vitales de acuerdo con una clara jerarquía de valores, estimando los hechos y las personas, y no el prejuicio de nuestro interés o simpatía, a tenor de su propia naturaleza y condición. Por tanto, nosotros entendemos que tiene que ser una actitud moral el hecho de tener ideales. El ideal no es simplemente fantasear con alguna teoría política que más o menos nos guste, sino llevarlo a cabo mediante la acción. Una acción que realmente es la que debe motivar todo el origen de nuestro pensamiento. Aunque Emerson dijera que no hacía falta tener maestros, Emerson, el poeta norteamericano, sino que podía basarse la educación de un estudiante en 3 pilares básicos: la naturaleza que contempla, los libros que le impresionan y la experiencia de las acciones en las que participa. Y estas serían las fuentes de la personalidad. Ya tenemos algunos variantes en nuestra sociedad que nos alejan a lo mejor de cierta manera de estas fuentes de la personalidad. Por ejemplo, los libros, pues ya no es, desde luego, hoy en día, en la era de Internet, una fuente de ideas básica. Se ha convertido ya, desde luego, las redes en esta fuente, aunque evidentemente la transmisión sigue siendo textual. Podemos llegar a un empacho de prensa y de libros que no nos sacien realmente en la acción, la consecución de una personalidad íntegra. Es en la acción, porque un empacho de libros no nos va a llenar realmente, es la acción la que no debe nunca de ser desperdiciada. En palabras de William James, si no se toma cada posibilidad concreta de obrar, no se mejora jamás el carácter. Y al mismo tiempo que decía Descartes, no hay pasión del alma que no sea movimiento del cuerpo. En definitiva, todas estas reflexiones teóricas nos deben llevar a pensar no en las ideas propiamente derivadas de un proceso mental que cada uno individualmente o desde una colectividad que tienda a pensar de la misma forma pueda resultar, sino que es en la acción, es la acción como elemento definitorio de la política
en la que nos debe de llevar a pensar cuáles son las pasiones en las que están basadas esas acciones. No hay acción que no sea explicada mediante una pasión correspondiente, quiero decir, y por tanto es interesante que reflexionemos sobre todo lo que vemos como acción, como actividad, qué es realmente acción y qué es meramente fatuidad, una postura falsa que se adopte delante nuestra, y observar mediante esta perspectiva y este mecanismo la realidad para saber las pasiones. Don Antonio pone un ejemplo que a mí me parece bastante llamativo y es una metáfora que yo creo que describe muy bien cómo tienen que ser leídas estas palabras y cómo deben de ser tratadas la reflexión sobre la realidad, sobre las acciones. Y es la del pájaro que bebe, bajando la cabeza y mojando muy levemente el pico y subiéndola de nuevo, mirando al cielo en una actitud casi diríamos reflexiva y muy minúscula, porque realmente los pájaros muy poco a poco, pero haciendo que realmente te absorba y se asimile el conocimiento y la realidad que nos pasa delante de los ojos. Así que con esta metáfora y con esta reflexión, que es como la que yo creo que muchos de los libros de este pensador tienen que ser tratados, es decir, no como un bestseller que se devora con ansia, sino con una reflexión pausada y momentánea, que bascule y que calibre cada uno de los momentos, se vaya asimilando todas estas ideas. Hay que adoptar, por tanto, una actitud bastante combativa en la acción, pero en el pensamiento una actitud reflexiva. La actitud combativa, por tanto, que nos debe llevar a esta reflexión sobre la pasión política, la expresa claramente el pensador francés Romain Rolland, palabras que don Antonio ha citado muchas veces en sus charlas, conferencias y programas. Este pensador francés, premio Nobel de Literatura y pacifista, en la introducción a Clérambault dice: todo hombre, que es un verdadero hombre, debe aprender a quedarse solo en medio de todos, a pensar solo por todos y, si es necesario, contra todos. Bien, este pensamiento, que yo creo que es bastante potente, bastante profundo, se basa muchas veces en la experiencia vital de las personas, que vemos una aparente contradicción en la realidad, pero sabemos cuáles son las causas de esas contradicciones. Una contradicción que hace que una persona en una dictadura, los que no la hemos vivido, no podemos experimentar esa lucha en contra de un dictador. Tenemos, por suerte, la experiencia de una persona que sí la ha vivido. Una dictadura en la que no había libertades, pero sí se podía ser libre, ya digo, en aparente contradicción con una partidocracia en la que se es esclavo en medio de un río de libertades. Pues bien, con esta introducción simplemente quería ir trayendo y dibujando algún esbozo de lo que podrá ser, quiero que sea este repaso por bastantes pasiones, ya veremos hasta cuántas llegamos, porque realmente algunas son para tratarlas con detenimiento y que deben de ser una herramienta que nos va a ayudar después a analizar la realidad. Es una herramienta de acción política también, porque desentrañar las mentiras, las falsedades de las que están detrás una serie de pasiones pueden incluso hacernos adivinar la realidad de lo que está pasando e incluso de lo que va a pasar, porque no nos olvidemos de que ninguna acción está desligada de una pasión, y si sabemos cuál pasión es, sabremos por tanto cuál va a ser la acción política que se va a desarrollar después.